Ok, buenas tardes. Hoy es día jueves, 14 de noviembre del año 2024, aquí está la fecha. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro? ¿No? ¿Quieren saberla? Sí. Pregúntenme. Ustedes quieren que sepa todo. Bueno. Ok, vamos a empezar. Por favor, un clic. Les recuerdo que este es el calendario de actividades del todavía signo del Escorpión, que ya está por concluir. La próxima semana concluye, el próximo jueves precisamente, pero todavía nos quedan algunos temas pendientes. Damos un clic. Entonces, nada más les recuerdo que la semana pasada tratamos este tema y lo de la propuesta de dar consulta gratuita a los que adivinaran 2 nombres es por esta razón. ¿Por qué? Porque mi cumpleaños pasado fue el 31 de octubre oficialmente, pero mi retorno solar fue un día antes. Es uno de los múltiples estudios que hay en astrología. Todos los días, cada año, cuando el sol parece que regresa al mismo punto donde estaba cuando nacimos. Y digo parece porque el calendario gregoriano, que es el que nos rige, el que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ese calendario es inexacto. ¿Por qué? Porque en realidad el año no dura 365 días, sino que además dura 6 horas más. Sí, por eso cada 4 años es un día más. Y entonces esas 6 horas se guardan y cada 4 años se le agrega un día al calendario gregoriano y eso es el año bisiesto. Entonces, debido a esa inexactitud, nuestro cumpleaños real, nuestro retorno solar, varía promedio 6 horas cada año. Así que si alguien sabe su hora de nacimiento, el siguiente año hay una diferencia de 6 o 12, 18 horas o hasta 24 horas, como fue mi caso en este año. Mi retorno solar fue el día 30, en punto de las 7 de la mañana con 28 minutos. Y entonces yo lo celebro. Es un evento personal, individual, y es como un siguiente renacimiento. Y luego el día 31 fue mi cumpleaños oficial. El día 1 de noviembre, aquí en México, se celebra Día de Todos los Santos. Así que me celebré. ¿Qué día? El día 1 de noviembre. Algunas amigas mías ven satisfecho un capricho porque siempre esperan un hombre fiel y cada día 1 de noviembre hay fieles difuntos. Bien, y luego pues el día 31, que oficialmente fue mi cumpleaños, yo estuve laborando, di consultas, ese es parte del tema que vamos a tratar hoy. Cuando pongo ahí jornadas de paz con doble S, me refiero al método que utilizo, que se llama Protocolo Antares, Salud en Síntesis. Esas son las siglas. Y esa noche fue Halloween. Halloween, mucha gente cree que es una fiesta gringa y no es cierto. Esa fiesta existe desde muchísimo antes. Y aquí, en nuestras tierras, América, antes de la llegada de los europeos, ya se celebraba el momento en que se podía ingresar al inframundo, porque el movimiento de analema del sol en esta fecha es cuando ya se veía abajo del horizonte a cierta hora y era el momento perfecto para conectar con los ancestros. Y el concepto de muerte que tenían nuestros ancestros era que la verdadera muerte es cuando somos olvidados. Así que la fiesta es para recordar a los seres que amamos. Los seres que amamos siempre viven porque están vivos en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Y aunque va a llegar un momento en que nadie va a saber quiénes fuimos, tal vez ni nosotros mismos, va a llegar un momento también en que todos vamos a recordarlo. Y eso tiene que ver con el tema que tratábamos hace rato sobre escapar del karma. Una de las leyendas más famosas es la de el señor Buda, el Buda que nosotros conocemos, Siddhartha Gautama, porque es muy importante
hacer saber que Siddhartha Gautama no fue el primer Buda, ni ha sido el último. Antes de Siddhartha hubo 24 Budas, y después de Siddhartha otros 3. Entonces el Buda que nosotros conocemos, Siddhartha Gautama, es el único que ha hecho el compromiso de quedarse aquí, en este planeta, hasta que todos alcancemos su mismo nivel. Y entonces cada año refrenda su compromiso y se materializa en un lugar en el Tíbet que se llama el Valle del Wesak, que tiene que ver con la luna llena del signo del Toro, cada año. En otra ocasión hablaremos más profundamente sobre eso, y de ser posible les traigo un video sobre el tema. Pero en esta humanidad a la que pertenecemos nosotros, solo hay 2 seres que siguen presentes: el Buda, Siddhartha, y el que reconocemos como el Cristo, Jesús el Cristo, que tiene otro nombre, pero bueno, ese es otro tema. Y luego el mismo día 1 de noviembre fue luna nueva del signo del Escorpión, inició un nuevo ciclo lunar, y el día 2 celebramos el Día de los Santos Difuntos. Y esa flor es la flor característica de la temporada, ¿no? La flor de cempasúchil. Y entonces el día 4 fue mi santo. Fue por eso que les comenté por qué mi nombre es considerado el rey de los nombres. Y el santoral corresponde a un miembro de la jerarquía católica llamado Carlos Borromeo. Y Carlos Borromeo, que después fue designado como santo, fue una persona que se dedicó mucho a la salud, difundió mucho, fundó muchos hospitales, fue un buen miembro de la jerarquía católica, y pues se le reconoce. Entonces, en lo particular, pues yo lo asocio conmigo porque yo también me dedico a la salud. Entonces, por eso les propuse: quien adivine los nombres que no tienen alguna de las letras de Carlos van a recibir una consulta gratuita. Ya salió una ganadora, Pamela, así que nos tenemos que organizar a ver cuándo. Pero bueno, siguen los temas, por favor, otro clic. Y bueno, esta es la regla de oro. Está escrito en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 12. Y dice exactamente esto: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Pero no crean que es de su autoría, ¿eh? Antes ya había habido diversos pensamientos que más o menos dicen lo mismo. De hecho, Siddhartha Gautama también dejó escrito que hay que servir para ser perfectos, y ser perfectos para servir. O sea, es de ida y vuelta. Y entonces, lo que propone el budismo, en su filosofía del óctuple sendero, es precisamente eso: que nos convirtamos en algo útil, y así servir. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza entera es un ejemplo de que un reino le sirve al otro. Y hay algunos reinos, en lo particular el vegetal, que tienen muchísimo más esa característica. Hay otra forma de decirlo, podría ser: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y de hecho, fueron muy amigos la Madre Teresa de Calcuta y Facundo Cabral. Y no sé si conocen la vida de Facundo, pero Facundo pues fue un trotamundos, y llegó un momento en que se enamoró y formó una familia, tuvieron una hija y andaban por el mundo juntos. Y en una ocasión él ya estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, y fue al aeropuerto a esperar que llegara el avión donde venían su esposa y su hija, y lo iba acompañando Krishnamurti, a Facundo Cabral. Y entonces estaban en la sala de espera esperando cuando salió la noticia de que el avión en donde venían la esposa y la hija
se había estrellado, así que murieron instantáneamente. Entonces Facundo se derrumbó. Cuenta Krishnamurti que cuando escuchó la noticia volteó a ver a Facundo y Facundo cayó de rodillas y solo dijo: ahora sé quién manda. Y entonces Facundo se derrumbó y se echó al Tlapehue y se perdió. Si conocen a alguien que haya hecho lo mismo, imagínense cómo andaba. Y entonces, un poco tiempo después, tal vez algunas semanas después, la Madre Teresa se enteró y pidió que lo llevaran al ashram, allá en Calcuta, en la India. Y la Madre Teresa puso a Facundo a bañar a los leprosos que tenía la Madre Teresa hospedados allí en su ashram, para que reaccionara, porque él seguía vivo. Entonces, es una lección importantísima porque efectivamente Facundo se recupera y sigue adelante y vivió pues 30 años más, ¿no? Nunca se le quitó la afición por el vino, pero hasta le compuso canciones. Pero la verdad es que nos legó grandes enseñanzas. Pero esa experiencia no se aprende en ninguna universidad. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esta regla se aplica, ya dijimos 2, esto es lo que viene en el Evangelio de Mateo, pero al Maestro Jesús se le atañe algo parecido. Él, en otra parte de los Evangelios, dice: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y como lo cuestionaban a cada rato sobre la ley de Moisés, ¿no? Entonces él respondía pues de una manera muy, muy inteligente, ¿no? Y entonces, después de tantos cuestionamientos sobre la ley de Moisés, que ya era demasiado dura, él también aclaró: yo no vine a cambiar la ley, sino a cumplirla. Sin embargo, un nuevo mandamiento les dejo: amaos los unos a los otros. Esa es la regla de oro. O sea, la única razón por la que existe esa regla es precisamente por lo mismo. Así que, los que de alguna u otra manera querramos de forma voluntaria y consciente hacer algo en relación a esto, no digo que cumplida 100%, digo somos seres humanos, ¿no? Pues, bienvenido a todas las aportaciones. El maestro de la Ferrer también le dio una connotación actual. El maestro de la Ferrer escribió que mientras más servimos a nuestro hermano el hombre, más servimos a Dios. Y eso también es muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Y lo que yo quiero compartirles, en base a lo que les expliqué sobre mi cumpleaños, dale un clic por favor, es que mi manera de participar en esa regla de oro es compartir algo que he desarrollado y que la verdad pues cada vez soy mejor en ello, y además tengo mucho interés en ver si alguien quiere aprender. O sea, la verdad es que no siempre me van a tener. Y yo no sé ustedes, yo sí pienso vivir 150 años, pero dentro de 10, 15 años ya quiero estar en una playita, ¿no? Acá. Digo, acaban de construirnos un tren precioso allá en el sureste. Yo ya viví en el sureste, conozco muy bien esa zona y hay que ir a ver, ahora que ya está terminado, pues cómo les quedó, ¿no? Y no sabemos dónde vamos a estar la próxima ocasión. Hace 15 meses yo no sabía que existía esta clínica, pero David tuvo a bien invitarme. Y la verdad es que me sorprendió, porque yo lo que percibía
era un anexo. Y yo pensé que era diferente. Pero afortunadamente David tuvo a bien hacer y proponer una serie de cosas. Creo que el reto que recibiste fue, ¿no te gusta? Cámbialo. Entonces, quédate y cámbialo. Y eso es bien interesante, porque cualquiera puede destruir. ¿Ok? Bien fácil destruir. Basta un segundo para destruir. Pero construir o edificar algo requiere tiempo. También esfuerzo, pero si empezamos por hacer lo que cada quien sabemos hacer, y además lo hacemos de manera colegiada, eso tiene otra connotación, y ese es el espíritu de la nueva era. No tengo ninguna obligación de venir. Cada vez que vengo por gusto, y frecuentemente he traído chicles. Yo sé que les gusta, y saben que si los traigo, pensé en ustedes. Y además, creen que es gratis. Pero les aclaro que no es así, ¿eh? Nada es gratis en este mundo. Una torta nos puede costar un banquete. Por favor, a los ayudantes siempre ve repartiendo. ¿Te quedaste con el tuyo? No, el que ayuda siempre recibe. De aquel lado, de aquel lado. Pero no es gratis, ¿eh? Ya les dije el precio en otra ocasión, pero hoy se lo repito. No. Y esta regla de oro me sirve de apoyo para recordarles que el precio es que cuando tengan oportunidad, traten a otro como yo los he tratado. ¿Ok? Ese es el trato y ese es el precio. Cada quien decide si lo cumple o no. Es su decisión. Bueno, entonces, el protocolo Antares Salud en Síntesis, cuyas siglas es PAS con doble S, es el nombre del método que yo manejo. Y básicamente consiste en esto. Utilizo el magnetismo como herramienta de rastreo, en primer lugar, y en segundo para terapias. Y la razón de hacerlo es porque los seres humanos somos como un foco. Es decir, funcionamos en base a electricidad. Cada una de nuestras células genera electricidad. Así que la suma total de las células de nuestro cuerpo producen un cierto voltaje. A ese voltaje le llamamos energía vital. Pero exactamente igual que los focos, si el voltaje es estable, el foco funciona bien. Si hay variaciones en el voltaje, el foco falla. Por ejemplo, estos focos caseros están diseñados para funcionar con 127 volts. Si en lugar de 127 volts le llegaran 180, puede ser que se funda. Pero si no se funde, brilla de más. Y eso significa que se está recortando su vida. El fabricante dice, este foco debe brillar, digamos, a 70 watts, recibiendo 127 volts, y va a durar 5000 horas. Pero si le llega sobrevoltaje, entonces se acorta su tiempo. ¿Ok? Todas estas aparatos, el fabricante no se hace responsable de las variaciones del voltaje. Y por eso la recomendación es que la clavija esté conectada. Espérame. ¿Perdón? ¿Qué tiene? ¿Qué son los watts? Es la medida de iluminación. 20 watts, 50 watts, 100 watts. Los voltios son la corriente que le llega, la corriente eléctrica, la potencia. Bueno, entonces, en el cuerpo humano es igual. Cuando nuestra energía vital es estable, todo funciona bien. Pero si hay variaciones en nuestra energía vital, se producen síntomas.
Si hay excesos de energía, se puede producir dolor, fiebre, inflamación o funciones metabólicas aceleradas, por ejemplo, la taquicardia o la hipertensión o la diarrea. Y también se desarrollan crecimientos anormales. Es lo que decimos que son los tumores. Pero desde el punto de vista energético es un exceso de energía. Y no debe haber ningún exceso de energía en tu cuerpo, excepto la energía de uno de los dos ovarios en el caso de las mujeres. Las mujeres ovulan un ciclo menstrual de un ovario y el otro ciclo menstrual del otro. Se va alternando la energía. Y este cambio energético está en relación a la luna, que es lo que decía hace rato. En el caso de los varones, ambos testículos tienen que estar en exceso de energía, porque eso garantiza que se está fabricando espermatozoides. Si un varón, al hacerle un rastreo, tiene en equilibrio la energía de sus testículos, algo está mal. Y si está en insuficiencia o en cortocircuito, peor. Por supuesto, tiene que ver todo. Pero pongan atención. Regresando al ejemplo del foco. Si en lugar de 127 volts al foco le llegara nada más 20 o 30 volts, ni siquiera encendería. Y si encendiera, encendería con una luz tan tenue que no estaría cumpliendo con su función. Así que en el cuerpo humano es igual. Cuando la energía es insuficiente, se perciben síntomas opuestos al exceso. Puede haber frialdad, pesadez, entumecimientos, incluso parálisis, o puede haber funciones metabólicas lentas. Lo contrario de la taquicardia es la bradicardia. Bradicardia, que late lento el corazón. Bradicardia. Lo contrario de la hipertensión es la hipotensión. Lo contrario de la diarrea es el estreñimiento. Y en lugar de hacer crecimientos anormales, se hacen piedras. Piedras en la vesícula, piedras en los riñones, picos del oro en las articulaciones, etcétera, ¿no? Básicamente es un crecimiento anormal. No, peor todavía, es una degradación del hueso. ¿Por qué? Porque tampoco debe haber insuficiencias energéticas en tu cuerpo. Pero además de los excesos o las insuficiencias, puede haber algo peor, puede haber un cortocircuito. Si yo le quito los cables al foco, los cruzo y los vuelvo a conectar, no pasa nada. No, porque ya no hay corriente. Claro, si junto los cables, sí. Pero si los conecto al inverso, no pasa nada. Entonces, así pasa también en el cuerpo humano. Diversos ejemplos. Por ejemplo, el hígado que tenemos del lado derecho y del lado izquierdo el vasopáncreas. La energía vital debe circular del hígado por el corazón hacia el vasopáncreas. Si en lugar de hacer este movimiento circular, la energía se va directa del hígado al vasopáncreas, es lo que en Occidente decimos que es la diabetes. Depende de la situación. Puede ser 1, 2 o hasta ahora ya inventaron la 3, que es la gestacional, ¿no? Bueno, dicho en lenguaje científico actual, el hígado se llena de grasa y entonces le reparte grasa al páncreas. Y aunque el páncreas funcione bien, puede estar tapados los inyectores de insulina del páncreas y entonces la glucosa en sangre se dispara. Es un ejemplo, ¿no? Y hay otras razones. Entonces, el primer paso en el protocolo Antares Salud en Síntesis es saber cómo está tu energía vital. Una vez que sepamos esa información, tiene que haber una explicación. ¿Cómo saberla? Si no es de origen físico, es de origen emocional. Y es igual de importante e igual de real y hay que tratarlos al mismo tiempo. De eso se trata. Una pregunta, ¿la energía vital es a lo que se refiere como el kundalini? Desde el punto de vista de la yoga, sí. Pero en la India más bien le dicen prana. ¿Prana es energía que se recibe a través del sol? El prana es la energía vital de este planeta, que llega a través del sol, a través del campo magnético, a través de la vida que tiene nuestro planeta. Pero ese prana
En China le dicen chi. En Alemania, orgón. En Rusia, bioplasma. Los gringos le dicen energía biónica. Nosotros le decimos energía vital. O sea, pero es lo mismo. Bueno, ya te estás metiendo en otros asuntos. Son temas de Cábala y de yoga, luego los tratamos. Entonces, una vez que tenemos la información de la energía vital, o sea, eso se le llama perfil energético, el segundo paso es hacer un rastreo físico para determinar si hay algún proceso infeccioso, algún proceso inflamatorio, algún trastorno vascular, algún trastorno hormonal y un largo etcétera. Paso número 3, terapia con imanes. ¿Por qué terapia? Pues porque el magnetismo es una fuerza muy poderosa. Actúa en lo físico y en lo psíquico. Tiene doble vía. Y esa es una de sus virtudes. ¿Ok? Al páncreas. La vesícula, porque hay personas que se les retira y porque el cuerpo sigue funcionando normal. ¿Cómo dice el título del médico? Pero no. Médico cirujano. Así que, ¿qué crees que saben hacer? Es como el remedio que hace el vigente. O sea, lo que les han enseñado en la Facultad de Medicina es a quitar piezas, o a cortar, o a surcir, pero biológicamente, ¿no? Eso no es sanar. Los médicos taoístas entendían por qué la vesícula tenía un problema de salud, tal vez lodo biliar, tal vez piedras. Eso básicamente es una insuficiencia energética. La energía se disminuye y entonces empiezan a asentar sustancias que con el paso del tiempo van formando piedras. Pero no son piedras, son cristales que se van acumulando. Cristales de colesterol, cristales de... Bueno, pero eso de que se las quitan y ya funciona normal, no es cierto. ¿Por qué? Pues porque la física establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que el problema que tenía la vesícula, una vez que quitan la pieza, esa energía se va a ir a otro lado. Y entonces va a provocar otro problema en otra parte del cuerpo. La propuesta de este método es, sabemos cómo está tu energía vital, sabemos qué está afectando a nivel orgánico y cómo lo corregimos. Es el siguiente paso. La terapia con imanes tiene múltiples beneficios. El más conocido es que se activa la circulación sanguínea. Y donde se activa la circulación sanguínea, todo mejora. ¿Por qué? Porque el cuerpo inmediatamente puede transportar mayor cantidad de oxígeno, puede recoger más dióxido de carbono, puede llevar más nutrientes, puede recoger más basura, puede llevar más defensas, puede, etcétera, ¿no? Esa terapia no fue la que hicimos apenas hace creo que un mes, de hecho, aquí con una camilla y con... Les puse el ejemplo, sí. Pero no llegaron a la terapia, nada más les mostré cómo se identifican los desequilibrios energéticos. Cuando se coloca un imán de rastreo, el cuerpo reacciona por inercia y muestra si está en equilibrio, en exceso, en insuficiencia o en cortocircuito. Pero el siguiente paso es, bueno, ¿y cómo lo corregimos? Uno de los grandes problemas de nuestra civilización actual es que como nos decimos bien civilizados, pues ya nadie pisa descalzo la tierra. Andamos con zapatos aislantes, vivimos en casas que tienen pisos artificiales, todo allá afuera está lleno de cemento, de concreto, de pavimento, estamos rodeados de cables de alta tensión, estamos rodeados de varillas de acero, en las protecciones de las ventanas, en las losas, en los castillos, en las traves. Entonces se producen múltiples alteraciones energéticas. Si les ha pasado que se saludan y dan toques, no es que sean corrientes, no, es que hay fenómenos de electricidad estática en el cuerpo de uno o en el cuerpo del otro. Y cuando hacen contacto, se fuga. Ahora, cuando se está libre, la recomendación es haz tierra. Es decir, camina descalzo en la tierra. Tierra, 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 tierra. O en el pasto.
o en la playa. Y si no les gusta, que se quejan de que está todo sucio y que los perros se andan ahí meando y que no sé qué. Entonces basta con poner las palmas de las manos en un árbol, porque la palma de la mano tiene la misma capacidad de contacto que la planta del pie. Y el árbol es un puente entre el cielo y la tierra. Hay gente que abraza el árbol. Está bien. No hay necesidad, pero... ¿El bambú no se puede? No, pues mejor, claro. De hecho, el bambú es impresionante su energía. No sé si sepan, pero siembran un bambú y los primeros 5 años no van a ver qué es lo que está haciendo el bambú. ¿Por qué? Porque el trabajo es interno. Empieza a echar raíz, y hasta que logra su nivel, entonces ya crece para arriba. Antes no. Sí, y eso es parte del espíritu de los colegios iniciáticos. No se ve nada de lo bueno que estén haciendo hasta después de cierto tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la carátula. Y bueno, el siguiente paso, ya dijimos, primer paso, perfil energético, segundo, rastreo físico, tercero, la terapia con imanes. Hay distintas técnicas, unas mejores que otras, pero la verdad es una extraordinaria terapia. Es considerada terapia suave, no es agresiva, no agrede, es muy sencilla, la verdad. El magnetismo es muy nuevo, cada día aprendemos más. Tiene apenas como unos 200 años que se redescubrió. Es joven porque la acupuntura tiene 6,000 años. Entonces, ¿usted conoce la terapia biomagnética? sí, ¿Usted qué opina de esa? es buena. Digo, el doctor Goiz, que fue el desarrollador, hizo una gran aportación. Lo que pasa es que tenía un ego así, como que... Es buena la técnica. Y la lista de pares biomagnéticos son como 650 la última vez que la revisé. Y de los cuales, pues si se llegan a ocupar unos 30 son muchos. Entonces yo lo que propongo es, pues primero apréndete esos 30, ¿no? Pues digo, yo recibí clases de par biomagnético, una clase, y con eso me bastó. Yo ya sabía magnetismo antes. Entonces es una buena técnica, pero no es la única ni la primera, y seguramente no va a ser la última. Carlitos, por ejemplo, todo eso puede servir así para un tratamiento o cuestión de la glándula tiroides. Claro, sí, volvemos a lo mismo. Encontrar el desequilibrio. Ver si hay algún trastorno físico. Número 3, encontrar la respuesta para solucionarlo. Por supuesto. Bien, continuamos entonces. Un clic, por favor. Ese es el proceso de recuperación. Dale otro clic. Así es como se produce la enfermedad. Dale otro clic. Es un proceso. Las enfermedades no nacen espontáneamente, y mucho menos los llamados procesos crónicos degenerativos. Básicamente este es el mapa. Damos un clic. Todo empieza por un desequilibrio emocional. Te adiviné el pensamiento. El taoísmo establece 5 emociones básicas. El miedo, que puede afectar a los riñones o a la vejiga. La ira, que puede afectar al hígado o a la vesícula biliar. La ira y el resentimiento. No te adelantes. La alegría, que afecta al corazón o al intestino delgado. El exceso de alegría o la falsa alegría te afecta. O sea, el exceso de alegría se llama euforia. Y nadie puede estar en euforia permanentemente. Así de sencillo. Ahora, la ausencia de alegría es peor. ¿Sí? Ahí es en donde entran lo relativo de los conceptos. La siguiente emoción, la preocupación, le puede afectar al vasopáncreas y al estómago. Y la melancolía a los pulmones y o al colon.
De cada una de estas emociones se derivan muchas variantes. El doctor Bach describió 7 tipos diferentes de ira, 12 tipos diferentes de preocupación. Es la melancolía. La melancolía puede ir desde una leve tristeza hasta una depresión marca chamuco, ¿no? De hecho, hay diferentes tipos de depresiones. Bueno, entonces, si esos desequilibrios emocionales persisten, entonces se producen trastornos energéticos. Otro clic. Vámonos un poquito más rápido. Si esos desequilibrios energéticos que ya mencioné persisten, entonces empieza a haber manifestaciones físicas. Por ejemplo, la preocupación afecta al vasopáncreas y al estómago. Así que alguien que está preocupado permanentemente empieza a generar un exceso de ácido clorhídrico. Todos tenemos ácido clorhídrico en el estómago, pero el que empieza a producir de más, las células de la mucosa gástrica se empiezan a desgastar muy rápido y entonces empieza a haber una irritación. Si ese síntoma persiste, entonces se convierte en una acidez. Y si insiste, se puede formar una úlcera. Y si persiste, entonces esa úlcera puede sangrar. O sea, cada vez va peor. Entonces el estrés se puede convertir en migraña, ¿no? Porque yo tengo un tío sí. que se estresaba mucho. Cuando el estrés es 7, ya se volvió migraña. Si esos desequilibrios energéticos persisten, dale por favor. Entonces empieza a haber síntomas físicos, dale otro clic. Puede haber disfunciones. Una irritación es una disfunción, pero un trastorno físico es una úlcera. Y si eso persiste, entonces sí se forma un proceso crónico degenerativo, por ejemplo, el cáncer. Damos otro clic. Y entonces, si ese proceso crónico degenerativo no es atendido desde el origen, pues entonces va a empeorar. Si ese proceso crónico degenerativo persiste, dale otro clic, entonces puede sobrevenir. Dale. El fin con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque ni crean que esto se acaba cuando termina. Es decir, si alguien muere con una enfermedad en el hígado, va a renacer con la misma tendencia a enfermarse del hígado. Si alguien muere con un vicio, va a renacer con la misma tendencia. Eso se llama karma. Hasta que no lo trascienda. Entonces alguien dijo por aquí que vino a sanar. Es cierto, en una parte, pero no es lo único. O más bien sanar, pero no solo físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y otros mentes, ¿no? Entonces, pero lo peor de todo es que esa muerte prematura puede ser con sufrimiento innecesario. Es decir, según la biología, nosotros estamos diseñados para vivir 125 años. Pero la estadística de la Secretaría de Salud es de que el promedio de vida de los varones en México es de 73 años. Y el de las mujeres 79. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que con los procesos crónicos degenerativos, el sufrimiento innecesario empezó 20 o 30 años antes. Y eso no es vivir. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? Déjalo correr. Ya no lo dejaste correr, te adelantaste. Nomás dale un clic. Otro clic, para adelante. Esta es la propuesta del método PAS. Al mismo tiempo trabajar 3 niveles, es decir, empezar por neutralizando los desequilibrios energéticos con magnetismo. El segundo es liberar las emociones, porque las emociones son naturales, somos seres humanos. Lo que importa es identificar qué es lo que pasa y hacer algo para que se libere. Pero al mismo tiempo vamos a purificar la esencia, que es purificar la sangre, purificar la linfa. La terapia floral es una técnica que nos regaló el doctor Edward Bach, que tiene que ver en relación a las emociones. El doctor Bach decía que las flores representan las emociones de la naturaleza. Así que lo que hizo fue asociar
las emociones de la naturaleza con las emociones humanas. Y entonces, cuando resolvemos eso, te ahorras 10 años de psiquiatra. ¿Me explico? Así que por eso este método es tan eficiente. Muy bien, continuamos. Y entonces, dale, ahí se me rió. Ok, antes de pasar al siguiente tema, ¿tienen alguna pregunta sobre el método Paz? Oigo. No, sobre el método Paz. Dije. Aguanta. Sí, pero lo que vamos a hacer aquí, ya lo dije. Anotamos el teléfono, claro. O sea, por ejemplo, eso que acabas de pasar, ¿lo podemos ver contigo? Sí, y lo pueden ver afuera o aquí. Nada más que aquí tienen que solicitarlo a la administración. Pues conmigo. La consulta cuesta 400 pesos e incluye la terapia con imanes, pero déjenme terminar. Yo les dije, el que adivine va a tener consulta gratis, ya le tocó a Pamela. Ojalá a alguien más le toque. Pero como yo estaba seguro que prácticamente nadie iba a adivinarlo, entonces les dije, voy a hacer una rifa. Y entonces voy a regalar 10 consultas. 10 consultas. Menos una que ya es de Pamela. Faltan 9. Así que vamos a organizar la rifa. Puras mujeres son 9. Lo más democrático posible. Así que el próximo jueves va a estar aquí todavía. Ok. Sin falta el próximo jueves lo hacemos. Así que voy a venir en la mañana, así que los que puedan estar en la mañana tienen que haberse portado bien. Y vamos a ver quién le toca. Es el destino. Es el destino. Así que cada uno comuníquese con su ángel de la guarda para que les toque. Porque quien ya conoce la consulta es David. David le tocó vivirlo en forma personal y aparte me vio atender a otros compañeros aquí y puede comentarles algunas cosas a favor del método. Entonces, ya platicaremos sobre otras cuestiones, pero realmente lo que más me interesa a mí es, y eso lo digo también para que la gente de YouTube se entere, es quién quiere aprender. Entonces ya se verá quién quiere aprender, porque necesitamos mucha gente que tome conciencia de esto. La salud es un derecho, pero los derechos se ejercen. Y entonces hay que empezar por sanar uno. El ejemplo que les puedo poner es, nuevamente, el que me atropelló un autobús, me atendió un traumatólogo, que fue el que acomodó los huesos, me tuvieron que poner un tornillo en el malleolo interno, me sacaron el tornillo de acá, me lo pusieron acá. Ya con eso se explica todo, ¿no? Y me pusieron una bota de yeso que estuvo 2 meses allí yesado. Eso fue curación. Pero la sanación es un proceso biológico interno. Es nuestro cuerpo el que hace la chamba de regenerar las células y volver a soldar ese hueso que se fracturó. Y además lo deja más fuerte todavía que como estaba antes. Eso es sanar. Lo otro, la asistencia médica, es curar. Pero sanar es un asunto interno. Y entonces es muy importante que cada quien quiera saber cómo sanarse. ¿Sí? Porque la verdad es que por mucho que uno se dedique a esto, pues la neta, es que yo no curo ni un pulque. No, yo soy un asesor. Yo te digo lo que tienes que hacer. Pero si tú no lo haces, no pasa nada.
Si yo te digo, tienes que hacer esto, tienes que dejar de comer esto, y tú dices, no, ni más. ¿Ah? Solo los grandes maestros han logrado eso, de que por su propia orden se sane otro. Los demás estamos en el mismo proceso de que tenemos que hacer nuestra propia chamba, cada quien. Dime. Y por ejemplo, así todo eso, ahorita mencionaba, si quieres desaprender, posteriormente, es que desde la vez pasada yo me quedé con esa duda. ¿Sí? Ya no tuve yo la oportunidad de hacer esa pregunta, ¿no? Aparte de aquí, ¿dudas algún tipo Sí, claro. Yo de estudio con respecto a y cuántos serían? permanentemente estoy organizando grupos. De hecho, el próximo grupo empieza en enero. Estamos a 14 de noviembre. Alrededor de la segunda semana de enero vamos a empezar un siguiente grupo y el entrenamiento dura un año. Entonces sí, hay mucho que estudiar, mucho que leer y necesitamos tratarlo más de manera personal porque yo no quiero ser un profesor que tiene un grupo y ya vete y a ver cómo le haces. No, salud. Yo lo que quiero es formar equipo. Estamos en una nueva era y el espíritu de esta nueva era es el trabajo colegiado. Y los ejemplos de esto ya los vivimos como humanidad en la antigüedad. El ejemplo más conocido del trabajo colegiado es el llamado Los Caballeros de la Mesa Redonda. ¿Saben esa historia? Es la historia de la espada en la piedra. El país llamado Inglaterra, que actualmente es el Reino Unido, se quedó, bueno, se generaron una serie de guerras intestinas, guerras civiles, y se pelearon unos con otros hasta que se quedaron sin rey. Pero poco antes, la Dama del Lago decidió adelantarse a la historia y fabricó una espada llamada Excalibur. Y se la otorgó a cierto linaje. Pero ese linaje incluido tuvieron conflictos y el último rey que tuvo en sus manos esa espada, después de cometer una serie de fechorías, lo estaban cazando y antes de morir enterró la espada en la piedra e invocó las fuerzas para que solo el que fuera a ser el siguiente rey pudiera sacarla. Según la leyenda. Según la leyenda. Esto es una historia druida, de los druidas, los sacerdotes celtas. Y el personaje que completa la labor es el famoso mago Merlín. Y entonces, después de una serie de acontecimientos, acerca al muchacho que iba a ser el futuro rey, Arturo, que es el que saca la espada y ya, bueno, ¿me están marcando? Pues rechaza la llamada, por favor. Híjole, ¿era Shakira? Ah, entonces no. Es que con eso de que ya anda libre, ¿qué tal si? ¿No? Por cierto, ¿ustedes saben por qué a las mujeres se les lleva serenata? A ver, ¿quién propone algo? ¿Por qué a las mujeres se les lleva serenata? Ah. Para que les despierte el amor. De una noche. No te escuché nada. Pero, ¿por qué razón se le lleva serenata a una mujer? Para que se le quite la tóxica. Pongan atención. Es que la música calma a las fieras. Así que pongan atención, pongan atención. Escuchen. La música calma a las fieras. Así que también deberían de llevarnos serenata a nosotros. Así como las cobras. Yo no pierdo la esperanza, ¿no? De que un día llegue con Shakira, ¿no?
Ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita nos cuentan el chiste. Ok, continuamos. Una vez que Arturo recupera la espada de Excalibur, el mago Merlín le transmite una serie de tareas con las que debe cumplir. Y dentro de otras, tiene que fundar una ciudad ideal. Y esa es Camelot. Y para el gobierno de esa ciudad conforma un grupo colegiado denominado los Caballeros de la Mesa Redonda. Y esa mesa redonda es un símbolo iniciático muy poderoso. No sé si sepan, pero en las estructuras empresariales actuales tiene forma piramidal. El organigrama es piramidal. O sea, acá está el machuchón, ¿no? Pues es que la mayoría de las pirámide. Y entonces ahora le llaman los CEOs, ¿no? O antes se les decía directores pero luego hay jerarquías. ¿Hoy no veo una llena? Aguántenme. Y entonces, en esta nueva era, esa estructura va a desaparecer. Mañana y ¿Por qué razón? Porque estamos en una nueva era. Y entonces recuperamos la enseñanza tradicional. Así que esta estructura se derrumba. Ahora se les llama estructuras planas. Y en lugar de ser una jerarquía así, de que acá arriba está el machuchón y acá abajo están la plebe, ahora la estructura es plana y es circular. Circular. Y entonces, en un círculo, ¿cuál parte del círculo es la más importante? centro, ¿Los contornos? Todo. Espérame. O sea, un triángulo no puede rodar. Uno de los grandes avances de la humanidad es haber inventado la rueda. Por la forma geométrica. Y entonces, ese círculo, en lugar de tener una estructura piramidal con jerarquías, niveles y con niveles de superioridad, se vuelve indispensable que todos hagamos algo porque ese círculo permanezca completo. Claro, ese círculo tiene que estar conectado a un centro. Es cierto, pero el centro es otra cosa. Bueno, ese es otro tema, pero ahorita que veo que dice la luna llena... Es que ya te estás adelantando, espérame. Déjame terminar con esto. Para terminar el tema del protocolo Antares Salud de Síntesis, de lo que se trata es de formar equipos, círculos de enseñanza, círculos de entrenamiento, círculos de servicio. No es solo te paso una información y vete y a ver cómo le haces. No se trata de eso. Así que ya tendremos oportunidad de tratarlo. ¿Ok? Bueno, cambio de tema. Estos son los últimos acontecimientos que faltan para concluir el signo del escorpión del año 2024. Mañana es luna nueva. No, luna llena. Dale un clic, por favor. Y esa luna llena, esa es la gráfica. Va a ocurrir exactamente hasta las 3 de la tarde, 28 minutos. Y esta gráfica tengo señalados en posiciones opuestas el sol ahí arriba y acá la luna. O sea, están diametralmente opuestos, por eso se le considera fase de luna llena. Y les recuerdo que la luna llena es el mejor momento para aprovechar la energía solar para distintos temas, ¿ok? En lo particular, para sanar, que es lo que yo propongo. ¿Por qué? Porque la irradiación que nos llega a través del reflejo de la luz del sol en la luna es muy sanadora. Y en este caso son el sol transitando por el signo del escorpión y la luna transitando por el signo del toro, que tiene que ver con la tiroides. Así que es un buen momento
como ambos son, el signo del escorpión es un signo de agua y el del toro es de tierra. ¿Qué pasa cuando se juntan tierra y agua? Se hace lodo, o sea, se puede, por ejemplo, es la base de la orfebrería, ¿no? Se puede hacer un recipiente. Entonces, ¿cuál es el mejor recipiente? Tu propio cuerpo. ¿Qué no nos han contado que fuimos hechos de barro? Yo tengo una duda. A ver. Es que, bueno, acerca de la luna, un sábado de septiembre, estaba en la calle, ahora sí que no pude entrar a mi casa, pero vi que la luna estaba llena, pero se quedó ahí en medio, o sea, no se movió hasta el otro día que salió. O sea, bueno, si ponen atención desde esta noche, ya se ve preciosa la luna, se ve completa, pero en realidad va a estar completa hasta mañana a las 3 de la tarde con 28 minutos. Pero mañana en la noche también se va a ver espectacular. Y entonces aquí de lo que estamos hablando es del influjo psíquico, es decir, el siguiente nivel. Esto es físico, lo psíquico es emocional. Y entonces ahí es en donde vamos a aprovechar las enseñanzas de Facundo Cabral, porque Facundo Cabral fue muy devoto también dentro de su experiencia de vida y con todo lo trotamundos que fue. Estas son las oraciones que más yo disfruto, que fueron enseñanza de Facundo Cabral, así que si tienen oportunidad mañana pueden hacer un acto de reflexión. Y esta oración dice así, pongan atención. Señor, te pido perdón por mis pecados. Ante todo, por haber peregrinado a tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mis preocupaciones, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote perdón cuando sé que nuestros pecados nos son perdonados antes de cometerlos. Te pido perdón porque nuestros pecados. Te pido perdón por estar aquí pidiéndote perdón, sabiendo que nuestros pecados son perdonados antes de cometerlos. O sea, el que quiera seguir en el infierno del sentimentalismo, pensando que si no se abren las nubes del cielo y Dios Padre en persona baja y te perdona directo, ¿crees que ya estás perdido? Eso es falso. De hecho, ayer nos estaban compartiendo exactamente eso del significado del Padre Nuestro. Y había una parte que mencionaba, él ya sabía cuál iba a ser nuestra oración antes de hacer esa oración. Sí, una de las recomendaciones de esta nueva era es que el Padre Nuestro ya también solo se pronuncie la primera parte. Porque si lo analizan, la primera parte es la importante. ¿Cómo dice? Padre Nuestro. O sea, es de todos, ¿eh? Que estás en los cielos. ¿Cuáles cielos? Nuestro cielo. ¿Dónde está su cielo? ¿En su cabeza o en su corazón? En la conciencia. ¿Quién dijo que en la conciencia? Ok, una pregunta. ¿Con qué piensan? ¿Con la cabeza? Con el corazón. Pues eso es falso.
No es lo mismo el cerebro que la mente. La siguiente pregunta es, ¿dónde está la mente? Hay quien cree que está en el cerebro. Pero si yo te digo, piensa en el dedo índice de tu pie izquierdo, ya se fue para allá tu mente. Y entonces el dedo índice de tu pie izquierdo, pues es lo más alejado que hay del cerebro, ¿no? Y si te digo, piensa en lo que cenaste ayer, ya se fue tu mente al pasado. Y si les digo, ¿dónde quieren estar la próxima Semana Santa? Pues ya se fue al futuro. Así que la mente está en todas partes, pero muy específicamente donde ponemos nuestra atención. Y si alguien está poniendo su atención consciente y voluntaria en la clase de yoga que va a haber mañana, pues ya valió madres, porque eso es el futuro. El único lugar en donde debería estar su mente en este momento es aquí. Pero la mente es muy fugaz. O sea, todos estamos viviendo eso. La mente es como una maquinita del tiempo y siempre nos está zarandeando entre el futuro o el pasado. Pero verdad que también podemos pensar en el corazón. No, con todo respeto no. Pero mira, supongamos que estamos haciendo un electroencefalograma, o sea, una medición de la actividad eléctrica del cerebro. Y entonces nos ponen una serie de imágenes y en el escáner va a salir que el cerebro se ilumina en distintas partes, ¿no? Te van a decir, estás pensando con el cerebro. ¿Ok? Pero si alguna de esas imágenes te asusta, entonces eso no ocurre en el cerebro. Eso ocurre visceralmente. Entonces, básicamente, las emociones son viscerales. Claro, se dice que aquí hay otro cerebro. Tenemos una inteligencia emocional. Se ha encontrado neuronas en la zona de la microbiota y la verdad es que lo que pasa dentro de la microbiota, la mal llamada flora intestinal, repercute en el cerebro. ¿Cuál es la hormona principal que se puede generar en el cerebro? La dopamina, que se le conoce como la hormona del placer. Pero resulta que si nuestra microbiota es sana, entonces aquí se genera otra hormona que se llama oxitocina. Y entonces la oxitocina favorece la producción de dopamina. Cuando alguien anda hasta atrás o se metió quién sabe qué, se le dice está dopado. Dopado. Estar dopado es una falsa felicidad. Así que una de las metas, quien tenga la meta de ser feliz, puede caer en el riesgo de una falsa felicidad. El maestro de la Ferrer dice que más allá de la felicidad está la paz. ¿Quién alguna vez ha encontrado paz en esta vida? ¿Conscientemente? Claro. ¿Has encontrado la paz alguna vez? ¿Por qué la perdiste? Básicamente es inconsciencia. O sea, volvemos a la oración de Facundo. No es un pecado, es ignorancia. Es un error. Somos seres humanos, está bien. Pero no se trata de dorarle la píldora a eso, sino de darnos cuenta y entonces en la siguiente oportunidad evitar cometer el mismo error, cuando menos. ¿Cómo te das cuenta? Cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Pero para mí darme cuenta es que empiezo a ver cosas que antes no veía, o a escuchar cosas que antes no veía, o a poner atención a cosas que antes no. Y te puedo poner un ejemplo.
Sí, solo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo nunca había escuchado la palabra yoga. Y conocí el naturismo, aparentemente por circunstancias casuales. Yo trabajaba en una empresa de bienes raíces. Y no sé si a alguien le tocó vivir aquí el famoso error de diciembre del 94. Quebraron muchas empresas, entre ellas en la que yo trabajaba. Y como era una empresa de amigos, pues llegó un momento en que yo dije, pues ya, ¿no? Muchas gracias, nos vemos. Así que el primer día que estaba yo desempleado, encendí la radio y escuché que iba a haber una conferencia de naturismo. Y que iba a ser muy cerca de donde yo estaba viviendo, ahí en la colonia Roma. Y entonces, ya estaba yo interesado en la alimentación, así que le hablé a la novia y le dije, oye, va a haber una conferencia, quiero ir. Vamos, ¿no? Y dice, sí, ahora llego por ti, nos vamos. Entonces, cuando llegó con un pollo, descongelándose. Dice, aquí lo dejo y cuando regresemos de la conferencia, pues ya lo guiso y aquí comemos, ¿no? Órale. Pues fuimos a la conferencia, regresamos, agarré el pollo y lo tiré a la basura. Y no volví a comer pollo. Me di cuenta. Nada más. Ya había dejado yo antes el puerco, los embutidos, las carnes rojas. De hecho, las carnes rojas fue lo primero, pero comía pollo y pescado. Así que solté el pollo así, fue instantáneo. No se abrió el cielo, ni bajó la Virgen, ni nada por el estilo. ¿Cómo anda el reloj? Ok. Entonces, así quedó. Eso que te cuento fue en julio del 96. En septiembre del 97 le dije, oye, ¿y si soltamos el pescado también? Y me dijo, no, si yo dejo de comer pescado me pongo bien aguada, así me dijo. Y yo pensando, no, estás aguada porque eres bien huevona y no haces ejercicio. Le dije, está bien, nada más que te me haces a un ladito, porque ahí te voy. Y yo seguí, yo sí solté el pescado y a ella. Y el camino lo seguí yo solo, ¿sí? Así que cada quien se va dando cuenta. La primera vez que me invitaron a un ceremonial de yoga, un dominguito, acá bien padre, empezó a las 9 de la mañana, ya para mediodía ya estaba el solazo bien bonito, y entonces me acerqué con el instructor y le dije, oiga, pues yo quiero aprender. Me dijo, ¿eres vegetariano? Ya llevaba yo como 1 año y medio. Le dije, sí. Me dijo, bueno, la clase es mañana a las 6 de la mañana. Se dio la media vuelta y se fue. No me preguntó que si estaba bien la hora para mí, que si tenía cómo transportarme, que si vivía lejos. No me preguntó. Yo dije, quiero aprender, y él me dijo, es a las 6 de la mañana. Y al día siguiente fui. Y estuve yendo a clases de yoga 3 años seguidos, todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a sábado. Así que eso es darse cuenta. Es pasar a la acción. Nada de que, ay, qué bonita foto de la yoga. Y mira, aquí la traigo. No, es hazla. Es pasar a la acción. Eso es darse cuenta. De eso ya tiene 28 años. O sea, hasta la fecha me sigo levantando a las 4 de la mañana. Todos los días a las 5 tengo una práctica de yoga, pero ya es en mi casa, ya no salgo. Entonces, esto es también parte de la yoga. Le damos un clic para terminar el archivo. El siguiente evento
cósmico, dale, que viene, es un trígono de agua. Ahí si se fijan, ya cambió la posición. La luna y el sol van a estar solo a 120 grados de distancia y entonces se forma lo que se denomina un trígono de agua. Esos trígonos de agua son perfectos para hacer terapias emocionales. ¿Y cómo nos da energía a las 3:28 que empieza? La verdad es que el evento dura, en el caso de la luna llena, 3 días. Desde ahorita ya está el influjo cósmico. Y va a ser mañana y pasado mañana. Ustedes hagan su propio acto de introspección. Dense cuenta, ¿qué está pasando? Si dices, tengo miedo, pero sientes opresión acá, entonces no es miedo. Más bien puede ser tristeza. Si dices, estoy enojado, pero te duelen las rodillas, entonces no necesariamente es ira, a lo mejor es orgullo. Y eso, cuando le toque la experiencia a Pamela de hacer un rastreo de flores, le vamos a sacar todos sus trapitos al sol y va a darse cuenta de qué está pasando en realidad. Pero estas son oportunidades para hacer reflexión. Entonces, el siguiente evento va a ser el próximo día 20 de noviembre, es el día de aniversario de la Revolución. Entonces, eso va a ser a las 5:20 de la mañana, pero empieza 8 horas antes y termina 8 horas después. ¿Sale? Yo, por lo general, estoy avisando a través de las redes para los que andan fuera. Pero, pues aquí nada más es así como platicado. ¿Cuánto tiempo tiene eso de la terapia floral? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto necesitas? No, o sea, ¿cuánto? Ya casi 100 años. El doctor Edward Bach. Me pregunta por qué, porque mi abuelito él estuvo trabajando ahí en el Instituto Politécnico Nacional. Y ahí le impartieron cursos. Y a él le daban unas gotitas, ahorita lo estaba jugando. Sí, se toma oralmente, es una terapia vibracional, no tiene nada físico, no son las flores, sino es la energía vibracional. Y algunas gentes sobre todo en lugares como cuestionan que si el brandy que se les pone como conservador puede afectar a alguien que tiene problemas de bebida. Y yo siempre he sostenido que no. Nadie de los pacientes que yo he atendido que haya tenido una adicción ha recaído por la terapia floral, al contrario. Cuando la sueltan es cuando ya no respondo. Sí, ahora, ¿cuánto tiempo se debe tomar? El tiempo que lo necesites. Y de hecho, cada quien. Mi pregunta era a lo siguiente, ¿por qué? Porque ahorita me estaba haciendo rebobinando. Ajá. Y mi abuelo le dio diabetes a los 27 años, él murió hasta los 32, por cuestiones netamente... ¿De 27 a 32? De 27 a 32. 72. 72, pues se cuidó. Sí. Sí. Ella tenía diabetes y él se conservó exactamente con la acupuntura. El doctor Bach... El doctor Bach fue diagnosticado con cáncer. Él era homeópata. Y entonces lo diagnosticaron con cáncer, así que él se atendió y no se curó. Le pidió ayuda a sus compañeros homeópatas y no se curó. Pidió ayuda a la medicina alópata y no se curó. Entonces a los 30 años fue desahuciado con cáncer y él decidió ir a morir al campo, al condado de Gales, allá en Inglaterra. Y entonces él sabía lo que se iba a enfrentar y estaba planeando suicidarse, porque no estaba dispuesto a sufrir nada. Y él escribió en sus libros después, que traía esos pensamientos, ¿no? Andaba en el campo, yo no sé si era psíquico, pero escribió, y de pronto se me aparece clematis. Clematis es una de las flores, es la primer flor que seleccionó. Y que Clematis le dijo, yo no sé si se topó con el elemental de la planta, o fue un pensamiento, o fue telepático, o no sé. Pero él escribió, y Clematis me dijo, ¿y qué derecho tienes tú de atentar contra la vida que te fue regalada? Y entonces eso lo hizo reaccionar.
Y entonces la primer flor que seleccionó fue clematis. Clematis se utiliza para las fantasías, para el escapismo, incluido el suicidio, ¿no? Los intentos de suicidio o la tendencia al suicidio. Así que con esa terapia floral el doctor Bach se curó. Vivió hasta los 50 años, pero de 30 a estar desahuciado a 50 es un acto heroico. Y entonces él se propuso transmitirnos la enseñanza y se puso a investigar, a anotar todo. Están sus libros, no es ningún secreto, y además nos regaló la enseñanza. Él empezó a dar conferencias y como ya estaba reconocido como un buen doctor antes, él se volvió famoso antes con otro concepto que se llama las vacunas Nosode, y además era masón. Él empezó a dar conferencias en las logias, y entonces están escritas todas, y una vez que el doctor Bach se fue, surgieron otros elaboradores florales, que se consideran de segunda y hasta de tercera generación. Yo actualmente manejo 6 sistemas, pero lo que yo propongo es hacer una fórmula personal, solo para ti, solo para ti, solo para ti, y son diferentes. Y eso, pues es otro adelanto, ¿sí? Si el doctor Bach viviera, yo le preguntaría varias cosas. Pero bueno, ok, pues vamos a terminar. El último clic es nada más para agradecerles que me hayan permitido compartirles este tesoro. Otro día que haya oportunidad les cuento algunas otras historias. Facundo en este libro profetizó el COVID. Aquí está escrito. Y bueno, sí es una pieza de colección. Entonces, pues con eso damos por terminado. Ya le cerramos. Muchas gracias por su atención.